tardes, hermanas y hermanos, jóvenes, jovencitas, a esta apertura de seminario de la Estaca Lindavista. Agradecemos su presencia y rogamos que cada uno de ustedes pueda tener siempre una oración en su corazón en esta reunión. Esta misma está presidida por el presidente Humberto Elizalde. Hemos escuchado la música, que es el preludio La Luz de la Verdad, y daremos inicio entonando nuestro primer himno, el número 26, Hijos del Señor Venid. Al término la primera oración por Monsi Pagasa Velarde, en ese orden, por favor. Celestial, te agradecemos por más de vida, por las bendiciones que nos das día a día. Te pedimos que nos sigas cuidando y protegiendo a cada uno de nosotros, de nuestros familiares y de todos los misioneros que predican tu evangelio por el mundo. Te pedimos que protejas a todo el personal médico y a todas las personas que se encuentran fuera trabajando, y a los jóvenes que estamos por comenzar este curso de seminario, que podamos aprender más de él, del Evangelio, y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, que podamos invitar a más jóvenes a que puedan tomarlo, y eso te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Escucharemos los testimonios de nuestros siguientes jóvenes: la hermana Jimena Valdivia Rosales, después de ella Álvaro Trujillo Montes. Terminando, escucharemos el primer mensaje por nuestro hermano Jairo Cruz. Después de él, entonaremos el himno intermedio número 15, Loor al Profeta. Solamente cantaremos la estrofa número 1 y 4. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Agradezco la oportunidad de poder compartir mi testimonio. En seminario he podido aprender y he podido fortalecer mi testimonio acerca del Evangelio, y más este año acerca del Libro de Mormón. Cuando tengo una semana a lo mejor difícil o tengo desafíos, sé que al ir al seminario puedo tener guía, puedo tener paz, y pues al ir al seminario me hace sentir bien y me río, me divierto, aprendo y puedo resolver esos desafíos. En el seminario nos enseñan que, por ejemplo, arrodillarnos como hizo Enos y poder pedir perdón por nuestros pecados y tener una fe tan grande por Jesucristo, o como Nefi, ser valiente y tener la fe de poder hacer las cosas que Él hizo y que nosotros podemos hacer. Yo sé estas cosas, las he vivido en seminario porque he asistido regularmente. Yo sé que esta iglesia es verdadera, que el Libro de Mormón es verdadero y que José Smith fue el profeta que tradujo ese libro. Y con ello quiero hacer una invitación a los jóvenes que no asistan regularmente para que puedan ir
algo de lo que obviamente no se van a arrepentir. Y también a los jóvenes que asisten regularmente para que puedan seguir la palabra de Jesús, del Padre, y sigan, no paren. Y esto se los comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Agradezco la presencia de Estaca por darme la oportunidad de compartir un mensaje. Queridos jóvenes, quiero que podamos visualizar este relato que se encuentra en Mateo 14, cuando Jesús les pide a sus discípulos, después de alimentar a los 5,000, que puedan adelantarse, y entonces ellos se embarcan. Jesús decide orar, pasar un tiempo solo, y a más tardar vamos a ver qué es lo que sucede en este relato, en el versículo 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengas miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él les dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas al ver el viento fuerte tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, le sujetó y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se sosegó el viento. En este relato podemos nosotros aprender algunas lecciones importantes. Algunas de ellas podrían ser que aún en la adversidad Jesús nos sostiene, nos fortalece y nos toma de la mano para socorrernos. Pero otra enseñanza es el ejemplo que dio el hermano Chadwick a los maestros de seminario el año pasado. Jesús se interesó profundamente en el progreso de sus seguidores. Por ejemplo, Jesús vio en Pedro lo que éste no podía ver en sí mismo. Invitó a Pedro a actuar con fe. Cuando Pedro vaciló, el Salvador lo elevó, centrándose siempre en quién llegaría a ser Pedro al final. De igual manera, queridos jóvenes, tu Padre Celestial tiene grandes expectativas en ti. El elder D. Todd Christofferson dijo, nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Al igual que Jesús tenía altas expectativas en Pedro y lo invitó a actuar con fe. Lo invitó a caminar sobre las aguas. Y entonces el Salvador lo ayudó a elevarse, porque sabía el potencial de Pedro. Al igual, queridos jóvenes, el Señor sabe el potencial que ustedes tienen. Es grande. Y el mismo Salvador Jesucristo lo expresa con estas palabras cuando dijo, quisiera que fueseis perfectos, así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él sabe lo que se requiere, por tanto, para hacer nuestra transformación posible, nos proporciona sus mandamientos y convenios, el don del Espíritu Santo y por encima de todo la expiación y la resurrección de su Hijo amado. Él no se da por vencido con nosotros, tiene paciencia con nosotros cuando vacilamos, tiene esperanza por nosotros a medida que mejoramos y soporta pacientemente mientras vamos creciendo. Eso lo dijo el hermano Chadwick, que es el director del sistema educativo a nivel mundial.
La hermana Bonnie L. Oscarson, que fuera presidenta general de las mujeres jóvenes, relató esta experiencia con el seminario cuando era una joven. Ella dijo, éramos un pequeño grupo de estudiantes de todos los orígenes económicos y culturales que veníamos de lejos y de cerca para reunirse en la única capilla de Nashville a una hora muy temprana. Puede que el talento y el liderazgo de nuestra pequeña rama hayan sido limitados, pero ahora me doy cuenta de que el Señor nos proporcionó los mejores maestros de seminario de toda la iglesia. El hermano Don Richards estaba obteniendo un doctorado en estudios germánicos de la Universidad de Vanderbilt. Y a pesar de su apretada agenda, se hizo cargo de enseñarnos el Evangelio en serio. De hecho, en mi inmadurez pensé que se lo tomaba demasiado en serio. Tenía grandes expectativas de esta pequeña clase de estudiantes irregulares. Esperaba que tomáramos notas. Nos dio pruebas que secretamente dije que sus estudiantes universitarios no podrían haber pasado. Él esperaba que pensáramos y participáramos en las discusiones de la clase. Y realmente tuvo el descaro de pedirnos a todos que leyéramos las escrituras. La hermana Bonnie dice que esto fue antes de los grandes programas que tenemos ahora, o sea, de que fuera exactamente como ahora es el seminario. Y la hermana continúa diciendo, mi hermano y yo teníamos que levantarnos a las 4:30 de la mañana para asistir al seminario. Y todas estas expectativas aparentemente irracionales que el hermano Richards nos puso, eran simplemente añadiendo más sal a la herida, al menos en mi mente juvenil. Dice también, nos desafió a leer el libro de Mormón. Creo que acepté ese desafío solo para demostrarle al hermano Richards que no iba a vencerme. Qué gran bendición fue este maestro del Evangelio en nuestras vidas. Debido a sus expectativas, su diligencia y su preocupación, leí el libro de Mormón y comencé a sentir los impulsos del Espíritu que conducen a la verdadera conversión. Tuve padres amorosos que también me enseñaron el Evangelio en mi hogar, y eso, combinado con la desafiante clase de seminario del hermano Richards, encendió una chispa que se avivó en la llama brillante del testimonio. El presidente Russell M. Nelson, antes de ser el presidente de la iglesia, él le dijo esto a los adultos de la iglesia, a los jóvenes adultos de la iglesia. Cada uno de ustedes, hombres y mujeres jóvenes, recibió el encargo de su Padre Celestial de edificar el reino de Dios en la tierra ahora mismo y preparar a un pueblo para recibir al Salvador cuando Él gobierne y reine como el Mesías milenario. Tu noble derecho de nacimiento, identidad, propósito y comisión divina te distinguen de todos los demás. El elder Nelson continúa diciendo, pero ni su primogenitura, ni sus ordenaciones y comisiones preterrenales pueden salvarte o exaltarte. Eso lo hará o eso lo harás a través de tus decisiones individuales y cuando elijas acceder al poder de la expiación del Señor en sus vidas. Queridos jóvenes, el Señor tiene grandes planes para ustedes, grandes expectativas. También nosotros las tenemos, sus padres las tienen, El Salvador, sus líderes. Confíen en el Señor, aprendan el Evangelio, asistan a sus clases de seminario y aprendan de Él. Y entonces, si lo hacen, yo testifico que cumplirán el propósito divino que tienen en esta vida. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
al presidente Moisés Daniel Díaz, quien tiene un mensaje para ustedes. Después de él, presentaremos a los maestros. Un servidor tomará la palabra para presentarles. Después veremos un video del presidente Monson que nos va a motivar a cada uno de nosotros para poder estar en este año en el ciclo de seminario. Terminando, entonaremos el himno final número 38, Santos Avanzad, y la oración final por nuestro hermano Cel Romero Gutiérrez, y el posludio, Padre antes de partir. Agradecemos la música por nuestro hermano Moroni Elizalde Morales. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto tener la oportunidad de compartirles un breve mensaje en cuanto al seminario en esta ocasión. Yo quiero compartirles mi testimonio en esto. La verdad es que a los 14 años de edad el seminario cambió mi vida. Me dio la oportunidad de tener amigos verdaderos que aún conservo. Me dio la oportunidad de asistir a la iglesia con mayor regularidad. Me dio la oportunidad de tener a mis maestros como mis mentores, como mis amigos aún en la actualidad, y guardo un fuerte y profundo cariño por cada una de las personas que influyeron en esa etapa en mi vida. Me gustaría ahora, chicos, compartirles este pequeño mensaje que ojalá pueda servirles de inspiración. En las Escrituras, en la Biblia precisamente, hay una de mis escrituras favoritas que habla en cuanto al sentimiento de la palabra y de las Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice lo siguiente: Entiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Por tanto, chicos, todas las Escrituras, tal cual como las encontramos y tal cual como podemos leerlas, no son de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que están abiertas a que cualquier persona las pueda entender. Y es interesante porque las escrituras pueden obtener un significado distinto de acuerdo a las diferentes etapas de nuestra vida que estemos viviendo. Hay una escritura que podrá significar algo interesante o fuerte en nuestro corazón cuando somos jóvenes, y que podrá tener un sentido totalmente distinto cuando somos adultos, o cuando estamos casados, o cuando estamos en el ocaso de nuestras vidas. Y es importante saber que no son de interpretación privada, que ustedes tienen el derecho de poder preguntar al Señor y de recibir la revelación de la intención del Espíritu cuando profetizó por medio del profeta para poder escribir estas escrituras. Y pongan mucha atención en el siguiente versículo. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, lo que está aquí escrito, chicos, no fue casualidad. No fue porque el profeta se le ocurrió un bonito pensamiento y entonces dijo, voy a escribirlo. No, otra vez. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuchen bien, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, chicos, cada escritura que ustedes lean en seminario tiene que ver precisamente con personas que fueron inspiradas por el Espíritu. El Espíritu tocó su corazón y entonces recibieron ese impulso de poderlo escribir y transmitir para las generaciones futuras. Lo que ustedes están leyendo es la inspiración del Santo Espíritu, es la voluntad de nuestro Padre Celestial, derivada por medio de la influencia del Espíritu. Así que, chicos, me gustaría ahora hablar un poquito en cuanto a una cita que es bien importante. Y voy a proyectárselas en el video para que ustedes la puedan leer junto conmigo. La cita dice así, chicos. En abril de 1982, el elder Bruce R. McConkie habló a los representantes regionales sobre la prioridad que las escrituras deben tener en nuestras labores. Y dijo, estamos tan absorbidos en los programas, las estadísticas y los índices, en los inmuebles, los terrenos y las riquezas, en lograr metas que resalten la excelencia de nuestra labor, que hemos omitido la importancia de la ley. Por talentosos que son los hombres en los asuntos administrativos, por elocuentes que sean en expresar sus puntos de vista, por ilustrados que sean en las cosas del mundo, se les negará el suave susurro del Espíritu, que pudo haberles pertenecido a menos de que paguen el precio de estudiar, meditar y orar acerca de las Escrituras. Así que, chicos,
Para mí esta cita es muy importante en este sentido. Ustedes tienen la oportunidad de estudiar en la secundaria o en la preparatoria y tienen la oportunidad también de ser nuestros líderes en lo futuro. Y seminario planta las bases, los pilares para poder entender el principio que acabamos de leer del presidente Bruce R. McConkie. Él dice de una manera muy clara: a menos de que paguen el precio de estudiar, meditar y orar acerca de las Escrituras, el Espíritu les será negado. Ese susurro para poder recibir la revelación necesaria, para poder destacar en la vida, les será negado. Así que, queridos hermanos, siguiendo el principio que acabamos de leer, para poder tener la influencia del Espíritu en sus actividades diarias, deben de meditar y orar en las Escrituras. Posiblemente ustedes tengan en su mente la idea de destacar en alguna materia, en algún deporte, en alguna ilusión que tengan en su vida. Pero quiero testificarles, chicos, que la lectura diaria de las Escrituras, el asistir a seminario y entenderlas con el grupo de personas con las cuales ustedes estudiarán, les cambiará la percepción de la intención al leer las Escrituras. Podrán incrementar su testimonio. Podrán llevar esa influencia del Espíritu desde la mañana hasta la noche del día. Podrán ustedes ser un faro de luz para las personas con las que se lleguen. Podrán incluso ser parte de la inspiración y revelación que los no miembros estén buscando al platicar con ustedes. Pueden ser incluso la manera de instruir de una manera sabia y sana a aquellas personas que están buscando el Evangelio. Ahora, jóvenes, me gustaría terminar mi mensaje con esta cita del presidente Spencer W. Kimball, la cual dice lo siguiente: estoy convencido de que, en algún momento de la vida, cada uno de nosotros debe descubrir las Escrituras por sí mismo. Y no solo hacerlo una vez, sino volver a descubrirlas una y otra vez. Chicos, no puedo estar más de acuerdo con esta cita. Sinceramente, las Escrituras han cambiado mi vida. Te los digo de corazón. Las Escrituras me han hecho el hombre que soy, y estoy seguro que puedo aún cambiar muchísimas otras cosas si sigo cada uno de los preceptos y consejos que puedo encontrar en ellas. Quiero decirles, jóvenes, que la primera vez que yo amé las Escrituras fue cuando me encontraba en una clase de seminario. Me acuerdo que estaba leyendo el Rey Benjamín, su gran discurso, y me pareció tan impactante lo que estaba leyendo que empecé a subrayar todo lo que me gustaba, y no paré de leerlo como por 2 horas. Y cuando me di cuenta, no había dejado ni una sola palabra sin pintar. Posteriormente, volví a releer las Escrituras en su debido tiempo. Y cada vez que he dado la vuelta a la lectura de las Escrituras de alguno de los libros canónicos, las Escrituras han obtenido un sentido distinto en mi vida. Un sentido cuando yo era un hombre joven. Cuando estaba en la misión, un sentido que pensaba yo en mis investigadores. Cuando regresé de la misión, el sentido era poder apoyar a la iglesia. Ahora que soy padre, todo lo que leo lo enfoco en mis hijos. Ahora, como consejero de la estaca, mucha revelación viene por la lectura de las Escrituras. Quiero que les quede claro, jóvenes y hermanos que escuchan este mensaje. Esa es la gran bendición de leer las Escrituras una y otra vez. Que nunca les quede duda o lleguen a tener esa pregunta en su mente: ¿por qué tengo que leer y volver a leer algo que ya he leído? Porque esa es la manera en la que el Señor da revelación a los hombres. Las Escrituras adquieren un sentido distinto una y otra vez que se leen. La comprensión, cuando uno está leyendo un principio que conlleva el entender una doctrina distinta que habían leído en algún otro libro canónico, y la unión que hacen entrelazando una escritura con otra, que esto los lleva a literal
entender un principio o una doctrina, o incluso sentir el mismo espíritu que sintieron los profetas que lo escribieron, y tener tal vez la misma visión que ellos tuvieron cuando lo estaban escribiendo. Eso es la bendición de leer las Escrituras. Así que, jóvenes, les digo, vayan a seminario, adquieran ese hábito, y les testifico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nunca les faltará la inspiración y revelación en su vida. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los maestros que en este nuevo curso nos van a ayudar. Queremos presentarlos para que ustedes les conozcan. Del barrio Lindavista, María Elena Hernández Gutiérrez y Sergio Enríquez González. Barrio Zacatenco, Sonia María Cabello Bautista. Barrio La Presa, Beatriz Heréndira Castrejón Lugardo. Barrio Montevideo, María Felicitas Oyuki Estrada y Germán Garduño Rodríguez. Barrio Vallejo, Ángel Emanuel López Muñoz. Barrio Panamericano, Kenia Gutiérrez Céspedes. Y Barrio Progreso, Beatriz Adriana Rangel León. Gracias y pedimos apoyo para todos y cada uno de ellos. A la mayoría de ustedes se les enseñaron los principios del Evangelio desde que eran niños. Se los enseñaron padres y maestros amorosos. Muy pronto llegaron a esa etapa que algunos llaman la terrible adolescencia. Prefiero llamarla la fantástica adolescencia. ¡Qué época de oportunidades! Un período de crecimiento, un semestre de desarrollo, caracterizado por la adquisición de conocimiento y la búsqueda de la verdad. Nadie ha descrito la adolescencia como una etapa fácil. Con frecuencia son años de inseguridad, de sentir que no son suficientemente buenos, de buscar su lugar entre sus compañeros, de tratar de sentirse integrados. Habrá veces en que afrontarán desafíos que puedan poner en peligro su testimonio, o lo descuidarán al dedicarse a otros intereses. Les ruego que lo mantengan fuerte. El mundo que los rodea no está provisto para proporcionarles la ayuda que necesitan a fin de realizar este viaje a menudo arduo. Hace unos años era parte de una comisión directiva junto con un buen hombre que había tenido mucho éxito en la vida. Su integridad y su lealtad a la iglesia me impresionaron. Supe que había obtenido un testimonio y se había unido a la iglesia gracias al programa de seminario. Cuando se casó, su esposa ya era miembro de la iglesia de toda la vida. Él no estaba afiliado a ninguna religión. A través de los años y a pesar de los esfuerzos de su esposa, no mostró interés por asistir a la iglesia con ella y sus hijos. Entonces comenzó a llevar a 2 de sus hijas a seminario matutino. Se quedaba en el auto mientras ellas estaban en la clase y después las llevaba al colegio. Un día llovía y una de sus hijas le dijo: «Ven adentro, papá. Puedes sentarte en el pasillo». Él aceptó la invitación. La puerta de la clase permanecía abierta y él comenzó a escuchar. Su corazón fue conmovido. Por el resto del año de estudios asistió a seminario con sus hijas, lo cual con el tiempo llevó a que se uniera a la iglesia y fuese activo toda la vida. Permitan que seminario edifique y fortalezca sus testimonios. Depende de ustedes el que ese testimonio se mantenga vivo. Al igual que la llama de un fuego que arde intensamente, el testimonio de ustedes, si no se alimenta constantemente, se irá apagando hasta hacer brasas y luego se enfriará por completo. No permitan que eso suceda. Cuando tengan la oportunidad de participar en seminario, aprovéchenla.
Qué agradecido estoy por la oportunidad que yo tuve cuando era jovencito de asistir a seminario matutino, ya que jugó un papel vital en el desarrollo de mi testimonio. Seminario puede cambiar vidas. Como todas las cosas, el beneficio que obtendrán de su experiencia en seminario dependerá de su actitud y de su buena disposición a que se les enseñe. Ruego que su actitud sea una de humildad y deseo de aprender. Se requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo del cual nunca se lamentarán. Nuestro querido y amoroso Padre Celestial, gracias porque pudimos participar en la apertura del seminario, gracias porque podemos comenzar un nuevo ciclo y gracias porque podemos conocer tu iglesia, porque podemos aprender más acerca de tu doctrina. Bendice a las personas que no tienen hogar, bendice a los necesitados, bendícenos para que podamos aplicar los conocimientos que obtengamos de este curso en nuestra vida diaria y por favor bendice al presidente Nelson, a sus consejeros y a los 2 apóstoles, y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.